que es la inflamación aguda. Y en este caso el ejemplo va a ser la apendicitis aguda. ¿No? ¿Qué es la apendicitis aguda? La inflamación del apéndice. Ustedes se acuerdan que el apéndice es un órgano que se encuentra a nivel del ciego, en el colon derecho, un remanente, y que muchas veces tiende a obstruirse la luz. ¿Por qué se puede obstruir la luz? La causa principal es la presencia de materia fecal, porque está tan dura, compacta, que forma un fecalito, o sea, un fecalito. Acá tenemos nuestro apéndice y aquí en la luz realmente puede encontrarse un fecalito. Un fecalito es una materia fecal dura que impacta y se queda ahí y obstruye la luz. También podría ser parásitos, por ejemplo los ascaris que pueden ingresar, pueden ser algunas pepas de algunos alimentos, ¿no? Que podrían quedarse atrapadas. Recuerden que el apéndice más o menos tiene 8 milímetros de diámetro, entonces es bien delgadito, ¿no? Podría ser también tumores que podrían haber, ¿no? En fin, múltiples causas que lleven a la obstrucción de la luz. Entonces, cuando se produce la obstrucción de la luz, ¿no? Se produce dos cosas. Uno, que se dificulta el riego sanguíneo del órgano, y dos, que también se dificulta el drenaje venoso, o sea, la salida de sangre. Entonces, las paredes se comienzan a hinchar, se edematizan, comienza un proceso inflamatorio de tipo agudo en este momento, que es lo que vamos a ver ahora, y finalmente ocurre el cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Que si es que esto no se trata a tiempo, el apéndice puede en alguno de sus puntos perforarse, o sea, romperse la pared que se está dilatando, se está llenando de presiones, de células inflamatorias, ¿no? Y finalmente producir un cuadro de peritonitis, ¿no? Que es la complicación de la apendicitis aguda, ¿correcto? Entonces, normalmente en el apéndice siempre hay inflamación. Recuerden que está en contacto con materia fecal constantemente, ¿no? Pero la inflamación aguda es lo que vamos a ver hoy día, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos el apéndice, normalmente la serosa debe ser una serosa muy brillante, lisa. En este caso nuestra serosa está media congestiva. No sé si ven ahí la presencia de estos vasitos bastante dilatados que ustedes pueden ver acá, ¿ven? Vasitos dilatados, ¿ven? Vasitos. Y aquí donde está la flechita, contenido purulento, o sea, fibrina. ¿Correcto? Entonces tenemos depósitos de fibrina. Muy bien, el apéndice que hemos sacado, normalmente vamos a hacer 3 cortes del apéndice. El primer corte que hacemos es del tercio o del borde quirúrgico, o sea, un corte transversal de esta zona. Transversal de esta zona. ¿Por qué hacemos un corte aquí? Para buscar la causa. ¿Qué lo obstruyó? ¿Un fecalito? ¿Un parásito? ¿Fue algún alimento? ¿Qué ocurrió? Segundo, hacemos un corte también transversal en el tercio medio. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos los cambios que existan, ¿correcto? Vamos a ver si la mucosa se necrosó, si hay hemorragia, qué hay dentro del apéndice. Y finalmente un corte longitudinal que es de toda la punta del apéndice, ¿sí? ¿Correcto? ¿Y por qué hacemos un corte longitudinal? Porque cuando vean ya en patología especial van a ver que hay un tumor que se puede presentar en el apéndice, que es el tumor carcinoide, y que frecuentemente se origina en la punta del apéndice. Entonces, de cada 300 apéndices que se saquen por apendicitis aguda, uno puede tener un tumor carcinoide. No es tan frecuente, pero sí existe la posibilidad, por eso siempre se saca un corte así. Entonces ya está estandarizado que vamos a tener 3 cortes del apéndice. El corte que hemos dicho, el corte del borde quirúrgico, el corte del tercio medio y el corte de la punta, ¿correcto? Y eso es lo que ustedes van a ver en la lámina. 3 fragmentos del apéndice, los cuales se van a ver así, como están aquí. Como están aquí, ustedes los pueden ver. Muy bien, este es nuestro apéndice, ¿ok?
lo reconocemos, nosotros vamos a ver la presencia de células caliciformes en toda la mucosa, ¿no? Como es parte del colon, pero en el apéndice debemos ver las famosas placas de Peyre. Entonces ustedes ven células caliciformes y ven las placas de Peyre aquí y reconocen que están en el apéndice secal. Ahí entonces dicen, ok, apéndice secal, no hay problema. Ya reconocí que estoy en el apéndice. ¿Cuándo será una apendicitis aguda? ¿Dónde debo encontrar las células inflamatorias? Muy bien, normalmente yo podría encontrar células inflamatorias en la mucosa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está en contacto con la materia fecal, con los parásitos, con todo lo que haya. Entonces, encontrarlo ahí, puedo encontrarlo. ¿Cuándo será apendicitis aguda? Cuando el proceso inflamatorio de tipo agudo, o sea, polimorfos, se encuentren en la capa muscular. ¿Okay? Si lo encontramos en la capa muscular, es apendicitis aguda. Si yo lo encuentro en la mucosa, no es una apendicitis. Si lo encuentro a nivel de la serosa, será una periapendicitis. ¿Correcto? Hay mujeres, por ejemplo, que les sacan el apéndice y no se encuentra nada en la muscular, se encuentra en la serosa y en el tejido graso, en el mesopéndice. Entonces, en ellas hay que pensar, capaz tenían un quiste ovárico, algo que se inflamó y que secundariamente irritó al apéndice, pero no es una apendicitis, ¿correcto? Entonces, si en el examen les viene, tienen que poner que la presencia de los polimorfos tiene que estar en la capa muscular, si no, no es una apendicitis, ¿correcto? Entonces, aquí nos acercamos un poquito más y ustedes pueden ver, notar que en la muscular hay unas células. Normalmente la muscular debe tener fibras musculares, fusocelulares, largas, todas homogéneas, ¿no? Pero aquí yo veo algo. Hay algo aquí que me está llamando la atención. Y como hay algo, me voy a acercar para poder ver esas células, ¿no? Que esas son las que debo buscar. En esa zona es que yo me debo centrar, ¿correcto? Me acerco un poquito más. ¿Ven las células inflamatorias? Aquí. ¿Dónde está el puntero? Sí. ¿Sí? Correcto. Entonces, como están estas células aquí en la muscular, esto sería una apendicitis. Pero tengo que observar bien las células, tengo que reconocer que son polimorfonucleares, ¿correcto? Para estar segura que es una apendicitis aguda. ¿Solo eso? No, también pueden haber otros cambios. Por ejemplo, en la mucosa puede haber erosión de la mucosa, puede haber hemorragia, ¿no? Y puede haber también necrosis, ¿no? Una necrosis gangrenosa de la pared, ¿correcto? Entonces pueden haber otras señales adicionales en la apendicitis, ¿correcto? Pero lo más importante es que ustedes encuentren esas células ahí. De no encontrarlas, ustedes están en otro cuadro distinto a la apendicitis, ¿correcto? Entonces miren aquí, acá está la parte de la mucosa, ¿no? Todavía no llego a la muscular, está por acá, pero ya veo las células inflamatorias. Ahorita nos vamos a acercar para poder verlas bien, acercarnos un poquito mejor. Y ahí está. ¿Correcto? Aquí están. Voy a acercarme para que las miren y ahorita me alejo para que les tome una fotito que quieran. ¿Ven acá las células? ¿Ven? Estas células inflamatorias no deberían estar en la capa muscular, yo no debería ver ninguna de estas células, pero como están aquí metidas, ya esto es una apendicitis aguda. En el proceso agudo, como es un órgano hueco, ¿no? El apéndice se dilata, ¿no? Se llena de secreciones, de moco, de sustancias, y finalmente las paredes se adelgazan hasta que finalmente se puede romper el apéndice y vaciar su contenido, el contenido fecal, dentro del peritoneo, produciendo una peritonitis. Entonces, en este cuadro agudo es imprescindible el tratamiento quirúrgico, la extirpación del apéndice secal. No hay otra posibilidad, ¿correcto? Entonces, es un ejemplo típico de un cuadro inflamatorio agudo. No existe aquí un cuadro inflamatorio crónico, ¿no? Porque el cuadro agudo tiene que sacarse, ¿correcto? Entonces, apendicitis aguda. Y para los que no lo vieron bien, que vean que ahí realmente son polimorfonucleares. Vamos a acercarnos para que lo puedan ver. Me acerco bien. Miren, el polimorfo nuclear se ve bi o trinucleado.
Acá ustedes lo pueden ver, ¿ven? Clarito se ven las células, ¿no?, inflamatorias. Podemos verlas aquí, ¿ven? Entonces vemos todas las células que hemos dicho, ¿correcto? Me alejo para que les puedan tomar la foto y puedan ahí ver que esas células son las que ustedes van a ubicar. Entonces, cuando vean el apéndice, reconozcan las placas de Peyer, de frente se van y verifican que estén ahí presentes, ¿no? Ya con eso ustedes ya dicen, sí, es una apendicitis aguda. Ahí podemos ver los polimorfos nucleares, ¿ok? Por ejemplo, este de aquí, miren, o este de acá, o este de aquí. Hay varios polimorfos y todos metidos en la capa muscular, ¿correcto? Es un cuadro de inflamación aguda, ¿correcto? Entonces ya hemos dicho por qué el cuadro de apendicitis aguda es importante, ¿no?, diagnosticarlo a tiempo. Apendicitis aguda. La segunda lámina que vamos a ver es un absceso en el píplum. El absceso es una colección purulenta, ¿no?, en determinado órgano, en este caso en el epíplum, ¿no? El epíplum, el omento, ¿no?, el tejido graso que ustedes ven ahí. A veces el epíplum lo que trata es de mantener una inflamación y tratar de contenerla. El absceso es un proceso inflamatorio, pero localizado, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo de la apendicitis aguda. No en todos los pacientes ocurre esto, pero en algunos pacientes el apéndice inflamado, ¿no?, a punto de romperse o al momento de romperse, ¿no?, el epíplum trata de contener la inflamación al principio. Obviamente, capaz no puede contenerlo, pero el epíplum se adhiere al tejido, al apéndice y trata de mantener la inflamación en esa zona, produciendo un absceso, ¿no? En muchos casos, no logra contenerlo y hay que operarlo y sacar toda esa zona. También ocurre con la vesícula, por ejemplo, cuando hacen una colecistitis aguda y la vesícula también está inflamada, el meso trata de detener, entonces mantiene esa inflamación localizada en esa zona. Entonces, ustedes van a ver el epíplum, que es un tejido graso, ¿no?, y van a ver un tejido de un color blanquecino característico. Recuerden que el material purulento, o sea, la pus, básicamente, es de un color blanco, como el que ustedes están viendo. Entonces, ahí podemos ver la colección purulenta. Como les dije, este proceso inflamatorio es localizado. ¿Qué quiere decir? Que el organismo trata de mantener la inflamación dentro de los límites. ¿Y cuáles serían los límites? La fibrosis. El tejido graso comienza a fibrosarse, tratando de formar como espacios, tabiques para detener la inflamación. Entonces, en un absceso van a haber tres componentes. El componente central es básicamente polimorfonucleares. O sea, esas células que vimos anteriormente, toda esa colección de células, ¿no?, que forman la pus, lo vamos a ver en la parte interna. Células inflamatorias. Alrededor de las células inflamatorias vamos a ver una segunda capa, que es tejido de granulación, que son vasos sanguíneos, básicamente, la segunda capa. Y la tercera capa van a ser tejido fibroso. Y el tejido fibroso es el que va a tratar de detener, contener, ¿no?, atrapar a estas células inflamatorias. Entonces, por eso decimos que es una inflamación de tipo localizada. Si no hubiera esta contención, ya no sería un absceso, probablemente sería un flemón, ¿no?, una inflamación ahí sin fibrosis, no controlada en esa zona. Entonces, ustedes pueden mirar ahí, esta es la parte central de mi lesión, donde básicamente voy a ver las células inflamatorias que tienen que ser polimorfonucleares, ¿correcto? Polimorfonucleares.
Los vasos sanguíneos, que acá no los veo, tendría que acercarme un poquito más, pero sí veo la fibrosis. Todo este tejido, uso celular, de células alargadas, ¿no? Es fibrosis. Entonces veo componente inflamatorio y fibrosis en esta zona. ¿Ok? Componente inflamatorio y fibrosis. Aquí sí veo los vasos. Muy bien. Cuando me acerco un poco más, pierde la nitidez las células, ¿no? Hay otras imágenes donde vamos a poder ver mejor las células. Bueno, acá es para que vean que hay células inflamatorias. Y estas estructuras que ustedes ven acá son los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Y esto de aquí es la fibrosis, ¿no? Tan nítida, bueno, y ese es el tejido graso, ¿no? Del epítelo, es un tejido normal, ¿no? Entonces ya hemos dicho, el absceso es secundario a un proceso inflamatorio previo, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis, una vesícula con una colecistitis, un absceso hepático, una inflamación, secundario a algo. Muy bien, acá podemos ver otra vez el componente inflamatorio agudo. Aquí sí se ven mejor los polimorfos nucleares. A mayor aumento, miren, se reconocen los polimorfos nucleares, ¿no? Binucleados, ¿no? Estas células que se encuentran aquí mezcladas con vasitos sanguíneos. Ya hemos dicho que los vasos están ahí, son 3 las capas que se encuentran en el absceso: el infiltrado inflamatorio agudo, los vasos y la fibrosis. Inflamación de tipo aguda. ¿Correcto? Inflamación de tipo aguda. Hasta aquí, estos procesos inflamatorios ocurren en las primeras horas, ¿correcto? Incluso hasta un par de días, ¿no? La inflamación aguda son células que van directamente a la zona donde se necesitan, pero estas células van acabándose pronto. Entonces, si la inflamación continuara, llegarán las células inflamatorias de tipo crónico, que es la siguiente lámina que vamos a ver, inflamación crónica, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de un proceso que dura horas, incluso un par de días, y ya se ha producido este cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, inflamación de tipo aguda, ¿ok? Polimorfo nuclear. ¿Ven acá? Polimorfo nuclear. Muy bien, pasamos un cuadro ahora de inflamación crónica. Pasamos a la gastritis crónica por presencia de Helicobacter pylori. En este caso, ¿no? Ha ingresado una bacteria al organismo, que es el Helicobacter pylori, ingresa por alimentos no esterilizados, no limpios, ¿no? Pueden ser verduras contaminadas, agua, en fin. Entonces ingresa el Helicobacter y comienza a reproducirse en el estómago, ¿no? En el estómago nosotros tenemos pliegues gástricos, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Estos pliegues gástricos son normales, pero en las personas que sufren inflamación de tipo crónica, estos pliegues pueden verse un poco edematizados, un poquito hinchados, ¿no? Puede verse la mucosa enrojecida, ¿no? Puede verse pequeñas lesiones como pequeñas erosiones o úlceras en la mucosa gástrica, y posteriormente, con el tiempo, con los años, puede verse que estos pliegues se van a ir perdiendo y la mucosa se va a ir cada vez haciendo más planita,
de tal manera que vamos a estar dentro de un cuadro de atrofia gástrica. El Helicobacter lleva a un cuadro de metaplasia intestinal, que se acuerdan ustedes, vieron en la primera clase, y ahí lleva un cuadro de atrofia gástrica y finalmente un cuadro de cáncer gástrico. Entonces, el Helicobacter es importante en el desarrollo de esta patología, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver la gastritis crónica. En el caso del paciente que tiene esta bacteria, no ha pasado ni un día, ni dos, ni tres, han pasado días, ¿no? Semanas que ha tenido este Helicobacter. Entonces, al principio fueron las células inflamatorias agudas, pero como el proceso ha continuado, ahora están aquí presentes las células inflamatorias de tipo crónico, que son básicamente los linfocitos y las células plasmáticas, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se encuentra el Helicobacter? El Helicobacter se encuentra en el moco, o sea, aquí, en el moco, en las glándulas superficiales. Por lo tanto, el proceso inflamatorio crónico se halla más cerca al moco. Quiere decir que el proceso inflamatorio crónico al principio es superficial, está en los estratos o en el tercio superior. Y si el proceso continúa, puede encontrarse también en la zona profunda. ¿Me deja entender? ¿Sí? Entonces, infiltrado inflamatorio a predominio superficial, ¿no? Ese infiltrado inflamatorio, ¿no?, está formado por células plasmáticas y por linfocitos. Recordemos una cosa, recuerden que aquí el estómago se ha extraído por el proceso de endoscopía, ¿se acuerdan? Empezábamos con un endoscopio, sacábamos muestras muy pequeñitas de la mucosa, que básicamente solamente ustedes van a ver mucosa, no van a ver todas las capas del estómago, porque es una biopsia, ¿no? Entonces, hemos dicho que el infiltrado inflamatorio es a predominio superficial. Segundo, el infiltrado inflamatorio es crónico, linfocitos y células plasmáticas. Tercero, el infiltrado inflamatorio se puede organizar, significa puede formar estructuras linfoides, folículos linfoides o acúmulos linfoides. ¿Correcto? Folículos o acúmulos linfoides. Acerquémonos más. Voy a tomarle estos compañeros. Ya, muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, miren, el infiltrado inflamatorio, ¿dónde se ubica? Se ubica en la lámina propia, en el espacio que hay entre una glándula y otro. En este espacio se ubican las células inflamatorias, los linfocitos y los polimorfos. Puedo encontrar cuarta característica, puedo encontrar edema, puedo encontrar también poco de hemorragia. Recuerden que este paciente le está doliendo, ¿no? Está ardiéndole el estómago a este paciente, ¿no? Por el Helicobacter pylori. Come, siente dolor, no se siente tranquilo, tiene esa molestia el paciente, debido a que, ya hemos dicho, al componente inflamatorio que hay por el Helicobacter pylori. Esta imagen es para que ustedes puedan ver aquí el componente inflamatorio, básicamente linfocitos, acá hay una célula plasmática y linfocitos, ¿no? Todas ellas ubicadas en la lámina propia y siempre en la zona superficial, o sea, en la zona más cercana al moco, porque es en el moco donde vive la bacteria. ¿Okay? Normalmente nosotros no vamos a poder ver con esta coloración al Helicobacter pylori. Utilizamos otras coloraciones, pero son mucho más caras. Entonces, por eso tratamos de con esta coloración poder evaluarlo y verlo. Aquí ustedes pueden ver, ¿no?, la lámina propia llena de células plasmáticas como esta,
o de otra célula plasmática o de linfocitos. ¿Ok? Cualquiera de ellos. Acúmulos linfoides, o sea, los linfocitos se organizan en forma de estructuras linfoides organizadas, redondeadas, ¿no? Donde todos ellos se disponen, ¿no? Eso cuando hablamos de una inflamación crónica, ya de tiempo, ¿no? Entonces, acúmulos linfoides. Y aquí va yo a presentarles al Helicobacter. ¿Ya lo vieron al Helicobacter? ¿Ven lo que marca esta flechita? Estos bastoncitos que ustedes ven aquí en el moco es el Helicobacter pylori. Por eso les digo, ¿es difícil evaluarlo? Sí, es un poco difícil que ustedes lo vean, ¿correcto? Con hematoxilina y eosina no se tiñen como por ejemplo si usara una coloración de Gram, pero la coloración de Gram es más cara. Imagínense, en los hospitales lo que más sacan son biopsias gástricas, entonces sería mucho gasto, por eso que utilizamos esta coloración, pues bueno, ya nosotros nos hemos acostumbrado a verlo. Bueno, acá está, aquí está, aquí. ¿Ves? Entonces, nosotros nombramos al Helicobacter en su presencia leve con una cruz, su presencia moderada 2 cruces, su presencia severa 3 cruces, ¿no? De todas maneras, cualquiera de ellos va a requerir un tratamiento antibiótico específico para el Helicobacter. Pero el Helicobacter está ahí y hay que buscarlo en el moco. Si la muestra se deseca, si la muestra no se trata a tiempo, pueden lisarse y no verse el Helicobacter presente. Pero si la muestra la tratamos rápidamente, podemos ver ahí el Helicobacter. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es buscar el Helicobacter. ¿Ya lo vieron? Aquí está bien. ¿Sí lo ven? Voy a hacer un poquito más para que lo vean. Miren, son como palitos. Aquí miren. Aquí se ve bonito. Entonces, presencia de Helicobacter pylori en el moco. Ese es el causante de todo este proceso inflamatorio y la inflamación va a llevar a la destrucción del tejido gástrico y a la atrofia, ¿no? Que es lo que no se quiere. Por eso, toda persona que tiene Helicobacter tiene que ser tratada para evitar esa secuencia de un estómago atrófico que lleva a la inflamación. Muy bien. Ahora seguimos con otro tipo de inflamación, la inflamación granulomatosa. El ejemplo es la tuberculosis ganglionar. Bueno, esta es una inflamación crónica, pero ya no crónica de semanas, sino crónica de meses, de años, ¿no? Entonces es un proceso un poco más de larga data. En este caso, producido tuberculosis, inflamación granulomatosa, tuberculosis ganglionar. 3, 4. ¿No está? Sí, no la casa, no. Ya. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es el Mycobacterium que ha ingresado al organismo. Ustedes ya han escuchado del Mycobacterium tuberculoso. Entonces, el Mycobacterium ha ingresado al organismo, ha producido ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio, ¿no? A nivel de todo el organismo, principalmente pulmón, pero secundariamente puede ser ganglio linfático como este. Entonces, el ganglio linfático es afectado por lesiones granulomatosas. El granuloma es el acúmulo de macrófagos. Aquí entra una célula específica, el macrófago. Y entonces forma estructuras redondas, que pueden confluir, o sea, juntarse varias de estas lesiones, ¿no? Haciendo una lesión mucho más grande. El color de esta lesión es un color medio amarillento,
¿no? Que nos hace recordar al queso, por eso se llama necrosis gaseosa, ¿no? Por esa similitud que tiene. Y lo que ocurre básicamente es una destrucción del tejido y reemplazo por granulomas. Como ustedes ven ahí, el ganglio linfático, que normalmente tiene este color marroncito, ¿no? Normal, está siendo reemplazado por granulomas de color amarillentos, ¿no? Esos granulomas van a estar formados por células específicas, por macrófagos. Entonces, si ustedes recuerdan, el granuloma tuberculoso, ¿no? Va a tener varias capas. El granuloma primero de forma redondeada. La parte central, que es de un color más fucsia que todo el resto del tejido, es la necrosis gaseosa. En esta necrosis gaseosa encontramos células destruidas, detritus celulares, núcleos fragmentados y obviamente al Mycobacterium tuberculoso, que no lo vemos. Alrededor de la necrosis gaseosa se encuentra ¿quién? ¿Se acuerdan? Células epitelioides. Las células epitelioides se llaman así porque recordaban a una célula con un epitelio, media alargada, ¿no? Y daba la apariencia que células del epitelio se habían metido ahí. Pero después, con los estudios, se vieron que no son células epiteliales, sino son macrófagos que se han transformado y tienen esa forma alargada. Entonces se llaman células epitelioides o macrófagos transformados, ¿no? La tercera capa, la más externa, la corona de linfocitos. Y finalmente una célula que la acompaña, la célula de Langerhans. ¿Se acuerdan? Que es una célula casi patognomónica de la tuberculosis. ¿Cierto? En nuestro medio, ver un granuloma con estas características nos hace ya suponer que este es un diagnóstico de tuberculosis sí o sí, porque en nuestro medio es bastante común la tuberculosis. Y la tuberculosis puede afectar cualquier órgano, mama, próstata, peritoneo, cerebro. Entonces podemos encontrar esta lesión en cualquiera. ¿Correcto? Entonces miren, acá está mi ganglio y no sé si ven este material rosado por donde estoy pasando mi puntero, que es la necrosis gaseosa. Aquí un granuloma confluyó con otro, y miren, han confluido, por eso tiene esa forma media distorsionada, porque normalmente los granulomas son redonditos. ¿Correcto? Granuloma tuberculoso. Ok, aquí podemos ver, ¿no? La necrosis gaseosa en la parte del centro, las células epitelioides que se encuentran acá, que son las células alargadas, la corona de linfocitos en la parte más externa. Muy bien, ustedes me dirán, no esta es la célula de Langerhans. La célula de Langerhans depende de la inmunidad del paciente. Mientras mayor o mejor sea su inmunidad, vamos a encontrar más células de Langerhans. Mientras el paciente sea más inmunosuprimido, encontraremos menos de estas células, ¿no? Entonces, por eso es un poco difícil encontrarlo en todos los granulomas. Aquí, a mayor aumento, para que ustedes puedan ver, miren acá, ¿no? La necrosis gaseosa, estas células alargadas, miren, células alargadas son las células epitelioides y estas células redonditas son la corona de linfocitos. Entonces, ¿se reconocen los tres tipos? Sí, la necrosis gaseosa, las células epitelioides, que son estas alargadas, y la corona de linfocitos en la parte más externa. Mayor aumento, acá ustedes pueden ver la necrosis gaseosa, estas células alargadas, miren aquí está bonita, miren, células epitelioides, y las células redonditas, los linfocitos, corona de linfocitos. ¿Correcto? Entonces es un proceso inflamatorio de mucho más tiempo, crónico
y gránulo matoso, ¿cierto? Por la formación de los hongos. Ok, aquí también, vean, este es un granuloma chiquito, pero es un granuloma. ¿Qué era el granuloma? El acúmulo de macrófagos. Y aquí veo estos macrófagos medios epitelioides que están dentro. Entonces, corresponde, a pesar de ser tan pequeño, a pesar de que no tenga necrosis gaseosa, pero es un acúmulo de macrófagos. Por lo tanto, es un granuloma. ¿Correcto? Solamente eso recuerden. Colección de macrófagos es un granuloma. Y aquí está nuestra famosa célula de Langhans. La célula de Langhans son muchos macrófagos que se han fusionado y han formado una célula gigante multinucleada, la cual ha aportado cada célula su núcleo, por eso tiene muchos núcleos, y los núcleos se disponen hacia la periferia. Es una característica que tiene esta célula, la célula de Langhans, que los núcleos se dispongan en la periferia y en uno de los puntos, como este de aquí, por ejemplo, no se unen, dejan un espacio, formando los famosos núcleos en herradura. Ustedes pueden ver. Ok, entonces, ahí se puede ver. Siguiente lámina, otra inflamación granulomatosa, que es la blastomicosis sudamericana en ganglio linfático, o sea, un ganglio también con una inflamación granulomatosa, pero esta vez por blastomicosis, que es un tipo de hongo que puede vivir, ¿no?, en algunas partes de Sudamérica, sobre todo en las zonas como Brasil, ¿no?, zonas medias tropicales, y que puede ingresar este hongo al organismo de la persona, ¿no?, y producir afección de los ganglios linfáticos. Entonces ustedes ven ahí los ganglios, ¿no? Este ganglio ha sido reemplazado por múltiples granulomas, ¿no? Gran cantidad de granulomas, ¿no? Y prácticamente no existe ganglio normal aquí. Es más, los ganglios se han adherido, ¿no? Acá hay un ganglio linfático que se ha adherido a este, se ha adherido a otro, se ha adherido a otro, han formado un conglomerado ganglionar. Cuando los ganglios se fusionan, ¿no?, forman una masa tumoral, ahí los ganglios, un conglomerado ganglionar. Entonces ustedes ven ahí los ganglios que están tomados por esta blastomicosis. Al igual que la imagen anterior, en la blastomicosis el ganglio va a ser ocupado completamente por pequeños granulomas, es decir, macrófagos, células gigantes que forman estructuras redondeadas. En este caso no va a haber aquí necrosis gaseosa, ¿no? No va a haber necrosis gaseosa porque no estamos hablando de una tuberculosis, ¿correcto? Y también va a tener sus células gigantes. Aquí, por ejemplo, vemos esto de aquí que ustedes ven aquí. Esto es lo único que ha quedado de ganglio linfático, para que ustedes reconozcan que es ganglio linfático. Porque todo el ganglio ha sido reemplazado por estas estructuras redondeadas, que son los granulomas, con sus células gigantes multinucleadas. ¿Ok? Aquí también lo puedo ver. Miren, granulomas y sus células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas también tienen los núcleos hacia la periferia. Como ustedes van a ver, a medida que me vaya acercando, van a poder ver que estas células tienen sus núcleos hacia la periferia. Miren aquí. Núcleos hacia la periferia. Núcleos hacia la periferia. Sin embargo, a diferencia del anterior, tienen como una pequeña esfera en su interior. Y ahí vamos a encontrar al hongo, a la blastomicosis. ¿Ok?
Este hongo no se tiñe con la coloración que nosotros utilizamos. Es un hongo que tiene paredes medias transparentes. Entonces es difícil verlo en una coloración de hematoxilina eosina. Para poder verla tendría que ser una coloración de plata. Entonces, veo la célula gigante multinucleada con sus núcleos hacia la periferia y buscaré en ellos la pequeña vacuola que contenga el hongo. Ahorita lo voy a ver. Como esta de aquí. En la vacuolita y el hongo. El hongo tiene una doble capa, un doble contorno y tiene una gemación en la parte externa de ese contorno que hace fácil reconocerla, pero no con la coloración, vuelvo a repetir, que estamos utilizando, sino con una coloración especial para hongos que tiene que ver con plata. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Miren acá, el doble contorno, ¿eh? Y las múltiples gemaciones, dando una imagen característica del hongo que se llama timón de barco. Entonces, doble contorno y esas múltiples gemaciones del hongo. ¿Correcto? Timón de barco. Y se encuentra dentro de las células gigantes multinucleares. O sea, para que me puedan entender, miren acá, otra vez, el hongo y la múltiple gemación que tiene. Estos casos son un poco frecuentes en nuestro país, más en las zonas de Brasil, ¿no? O el Loreto, el Quito, por esas zonas donde es más tropical, ¿no? Entonces, aquí tenemos al hongo, ahí también. Finalmente, esta es la imagen en coloración de plata, para que ustedes vean el doble contorno que hemos dicho, la múltiple gemación y la imagen en timón de barco. Esta es la imagen del hongo ya coloreado con esta coloración de plata. Como les digo, la otra coloración no nos ayuda tanto, más nos permite ver los otros componentes, las células gigantes y todo lo que lo acompaña. Última lámina, granuloma a cuerpo extraño. Muy bien, en el granuloma a cuerpo extraño hablamos de que cualquier sustancia, agente que no sea de nuestro organismo va a ser reconocida como un cuerpo extraño. Por ejemplo, antes se usaba hilos, ¿no? Hilos en las pacientes que se suturaban, ¿no? Por ejemplo, se hacía una histerectomía y se suturaba. Se hacía una excisión en la piel y se suturaba. Ese hilo era un cuerpo extraño. Y nuestro organismo lo reconocía y formaba células que traten de destruir ese cuerpo extraño. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes eran los encargados? Los macrófagos. Los macrófagos iban y trataban de fagocitar a ese hilo, ¿no? Pero no solamente hilos a veces se quedan. Ahora ya se usan hilos reabsorbibles, hilos que finalmente ya no hagan este tipo de reacciones y se reabsorban y se eliminen, ¿no? Pero en algunos casos, como por ejemplo el que ustedes ven ahí, se han quedado gasas dentro del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás poniendo gasas para ir limpiando, ¿no? Toda la zona, por ejemplo en el abdomen pones gasas, ¿no? Y a veces se te quedan gasas. Entonces ahora se ve el conteo de gasas. Tú metes 20 gasas y tienes que encontrar las 20. A veces las heces intestinales se van moviendo y pueden por ahí quedarse atrapadas en una gasa que tú no viste. Entonces se queda una gasa, ¿no? Se han quedado tijeras, se han quedado guantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La paciente se va, ¿no? de su operación tranquila y a los meses vuelve con una tremenda masa, un tumor. Y cuando tú la abres, lo que ves es que el epíplon, otra vez el epíplon que vimos al principio en el absceso, lo que ha tratado es de atrapar ese cuerpo extraño y hacer una gran reacción con él. Entonces atrapó en su interior a la gasa y formó una masa, un tumor.
Cuando la paciente tiene un antecedente de tener una operación previa, hay que pensar que se pudo quedar algo, ¿no? Entonces, ya no, ¿cómo lo llamaremos? Pues lo llamaremos un gasoma, para no decir que se nos quedó una gasa. Ya, es un gasoma. Y así lo ponen, ¿no? Porque puede haber un error humano que se quede. Entonces, ahora se hace un conteo de todo lo que ingresa, todo se contabiliza para poder sacar, ¿no? Pero antiguamente sí era frecuente que se quede algo. Entonces, podría producir una reacción tipo cuerpo extraño. Esta es una imagen, por ejemplo, de una piel en donde se ha hecho una sutura con un hilo y el hilo ha actuado como un cuerpo extraño. Entonces, nuestro organismo otra vez ha formado células gigantes multinucleadas que fagociten, destruyan al hilo. ¿Correcto? Entonces, es el mismo ejemplo que el anterior, un proceso que no ocurre en días, no ocurre en semanas, ocurre en meses, ¿no? Y ahí tenemos nuestras células gigantes, miren, nuestras células gigantes. Pero las células gigantes tipo cuerpo extraño tienen una característica particular. Los núcleos de esta célula se encuentran en el centro. A diferencia del granuloma tuberculoso, que los núcleos se encontraban en la periferia, en las células gigantes tipo cuerpo extraño, los núcleos se hallan en el centro. ¿Ok? Entonces, miren, ahí ven gran cantidad de células gigantes, aquí, 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 por todos lados hay células gigantes, y ustedes van a reconocer a la célula gigante que está fagocitando el hilo de sutura. En la siguiente imagen que nos vamos a sacar, ustedes van a poder ver bien el hilito de sutura, que se ve medio refringente, medio brilloso, ¿no? Y van a reconocer cómo las células están tratando de destruir a ese cuerpo extraño. Cualquier cosa que ingrese es un cuerpo extraño. Así se pongan, por ejemplo, tatuajes, ¿no? Se ponen tinta, también actúa como un cuerpo extraño. Todo lo que ingresa a nuestro organismo es un cuerpo extraño. Miren aquí. ¿Pueden ver acá este material? Ese de ahí es el hilo de sutura. Ese de ahí es el hilo de sutura. ¿Ven? Miren aquí cómo pedacitos del hilo de sutura están dentro de esta célula gigante que la ha fagocitado. Esta célula gigante con sus núcleos hacia el centro tiene aquí una vacuola, ¿no? Que tiene pedacitos del hilo de sutura. ¿Ven el hilo? La célula gigante y el hilo dentro de él. La célula gigante con su vacuola, ¿no? Con el hilo y miren sus núcleos hacia el centro. Entonces, si ustedes miran, se va a reconocer dentro de la célula gigante al cuerpo extraño. En este caso, al hilo de sutura. En este caso es todavía más sencillo porque ustedes reconocen al agente extraño, al cuerpo extraño. ¿Okay? Miren aquí, ¿ven el hilo de sutura? Acá arriba. ¿Ven? Y ustedes ven que, por ejemplo, este hilo de sutura es tan grande que una sola célula no puede destruirlo, no puede fagocitarlo. Hay una célula en la parte superior, aquí, y hay otra célula acá en la parte inferior, tratando de destruir a este hilo de sutura que se ha quedado ahí. Entonces, todas estas células están fagocitando fragmentos del hilo de sutura, ¿no? Todas tienen ahí un pedacito de hilo que es el cuerpo extraño, ¿no? Y eso forma una masa, un tumor, una masa ahí, porque se siente la persona la lesión que tiene, ¿no? Si es que está en la piel, ¿no? En este caso, ¿no? O duele si es en la parte interna, ¿no? Acá tiene la célula gigante, ¿ves? Con su hilo de sutura, la célula gigante con su hilo de sutura y acá la otra célula gigante con su hilo de sutura. ¿Ven? Entonces, está sencilla esta imagen para que la reconozcan, ¿no? Pero siempre recuerden, los núcleos de esta célula están hacia el centro. Miren aquí, gran cantidad de pedacitos de hilo, ¿ven? Y miren acá, acá está la célula gigante con sus núcleos, acá está la otra célula gigante con sus núcleos, acá hay otra célula gigante con una vacuola con el hilo y así. Entonces ustedes van a ir reconociendo a lo largo de la lámina
los pedacitos de hilo que les van a permitir reconocer con mayor facilidad esta lápiz, ¿no? Entonces, el macrófago tiene esa función, fagocitar y destruir todo lo que encuentre más. ¿Ven? ¿Ven el hilo de sutura ahí? ¿Sí? Hilo de sutura. Creo que es la última imagen, sí.